Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes, hermanos, amigos y familiares que están conectados a esta transmisión. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos regala, aún todavía haciendo transmisiones a través de las redes sociales, y creo que ya pronto, si el Señor así lo permite, pronto estaremos en la iglesia congregándonos de acuerdo a como se nos permita, ¿sí? Así que saludo para todos ustedes. Quiero darle gracias a Dios por este día, por este tiempo de alabanza, de adoración, que el Ministerio de Alabanza de la Iglesia nos ha guiado. Y es hermoso poder juntos, en casa, con la familia, poder tener este tiempo. Así es que antes de orar para que Dios bendiga este tiempo, quiero enviarle los saludos del pastor Moisés del Castillo a toda la iglesia, agradeciendo por las oraciones que estamos haciendo por su niño, por Moisés, y sigamos orando por él, mis amados hermanos. También el pastor agradece mucho el donativo que se le ha hecho llegar con todo el corazón con que hemos dado a algunos hermanos. Así es que muchas gracias por ello. Quiero saludar a todos los hermanos, familiares, que se conectan, a la familia de Colombia, muchos saludos para ellos, a los hermanos que están fuera del país, saludos a mi hermano Julio Arevalo, que está allí, he visto su saludo, y también para las personas y hermanos que conocemos a José Luis Valenzuela, también un saludo para ti, José Luis, está ahí conectado, nos alegra mucho que vuelvas nuevamente a escuchar la palabra de Dios y que eso te ayude, hijo, en todo lo que Dios tenga preparado para ti en esta nueva etapa de tu vida. Todo lo que te conocemos mucho. Y bueno, hermanos, vamos a orar entonces, que Dios bendiga este tiempo, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y pedirles oraciones por este plan evangelístico que estamos llevando a cabo, y esperamos que todas las familias de la iglesia y sus familiares puedan participar en esta evangelización que tenemos por las familias. Oramos entonces. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria en esta hermosa mañana. Y Señor mi Dios, darte gracias porque sostienes la vida de tus hijos, porque nos das la fuerza, la esperanza, porque nos das la fe, Señor, y porque nos das, Señor mío, la seguridad de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Muchas gracias, Señor mi Dios. Oramos y te pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, que puedas darle fortaleza a todos nuestros hermanos, familiares, hijos de nuestros hermanos o familiares de nuestros hermanos que estén, Señor mi Dios, delicados de salud. Que tu presencia misericordiosa, Señor mi Dios, les dé la salud y que a través de esta manifestación tuya las personas te busquen más y se consagren más a ti, Señor. Padre, muchas gracias. Ponemos en tus manos este tiempo. Te damos gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje y por las personas que lo escucharán. Oramos por la evangelización de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros hijos y de las familias extensivas, Señor, para que también lleguen a este conocimiento maravilloso de tu persona. Gracias, Padre. Bendiga este tiempo de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con una serie de temas que estamos viendo acerca de la obra del Espíritu Santo. Y el título es el mismo de la semana pasada, solo que viene a ser la segunda parte. La próxima semana tendremos la tercera parte porque hay mucho que predicar acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios, un huésped olvidado y también una persona desconocida para muchos, ¿sí? El Espíritu Santo realmente es totalmente desconocido para los no creyentes. Los no creyentes, con bastantes limitaciones, tienen un conocimiento muy vago, muy vago y muy débil de Jesucristo inclusive, y pues mucho menos conocen quién es el Espíritu Santo de Dios. El conocimiento de Dios y de Jesucristo que ellos tienen, los no creyentes, principalmente se basa y se centra a veces en fechas, en celebraciones nada más, ¿no? Pero
desconocen los atributos de Dios, desconocen los atributos de Dios Padre, de Dios Hijo, y esa es la razón por la cual practican y tienen unas creencias totalmente alejadas de la verdad de la Biblia. Por un lado, ese es el panorama que hay con las personas no creyentes o las personas que creen que conocen a Dios, pero que no se sumergen en la Biblia para que realmente tengan un conocimiento verdadero de quién es Dios. Por otro lado están los creyentes. Los creyentes también tienen un cierto desconocimiento, los creyentes evangélicos me estoy refiriendo, acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Tienen un conocimiento muy básico de Dios también, un conocimiento muy básico del Padre, un conocimiento muy básico del Hijo. Del Hijo lo que se conoce mayormente es que Él vino a este mundo, que fue a una cruz, que fue crucificado, que fue muerto, sepultado, al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, y eso es lo básico que muchos creyentes evangélicos conocen. Y la persona del Espíritu Santo también, con frecuencia y mayormente y en un gran porcentaje, no conocen quién es el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad que mora en los creyentes, pero los creyentes, al desconocer de quién es el Espíritu Santo, pues viven como si no tuviesen el Espíritu Santo de Dios. Se olvidan que el Espíritu Santo mora en sus vidas. Por lo tanto, el Espíritu Santo es desconocido totalmente para los no creyentes y es la tercera persona de la Trinidad olvidada por los creyentes. Así es que en esta mañana vamos a hablar acerca de quién es el Espíritu Santo, y espero que sea de mucha bendición, que usted le ponga mucha atención a este mensaje. Van a haber muchos pasajes, muchos textos bíblicos que voy a mencionar. Algunos estarán en la pantalla, otros los voy a leer yo directamente, pero si usted tiene un cuaderno o un lápiz, puede anotarlos para que usted después revise con detenimiento. Realmente un estudio acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios toma muchos meses para estudiarlo. Sin embargo, a través de la predicación podemos dar una guía que por lo menos despierte en usted, en su corazón, el deseo de aprender más acerca del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es que comenzamos. Mire, ve, el Espíritu Santo de Dios a lo largo de la historia ha sido la persona más atacada por herejes y por creencias heréticas. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ataca del Espíritu Santo? Se ataca que no es una persona, se ataca la enseñanza de que no es Dios, de que no es la tercera persona de la Trinidad, se ataca su divinidad. Y voy a citarles algunas fuentes de qué es lo que piensan, qué es lo que creen acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, un diccionario de creencias religiosas dice lo siguiente acerca de los testigos de Jehová. La Atalaya enseña que el Espíritu Santo no es una persona divina dentro del Dios Trino. El Espíritu es para los testigos la fuerza activa de Dios, por medio de la cual cumple sus propósitos y ejecuta su voluntad. ¿Cómo ven al Espíritu Santo? Como una fuerza activa de parte de Dios. Y vamos a ver ahora si los textos bíblicos nos muestran que es una fuerza activa o nos muestran que el Espíritu Santo es Dios, la persona divina que comparte la misma esencia con el Padre y con el Hijo. Por otro lado, los movimientos carismáticos han convertido al Espíritu Santo en algo que no lo es. Lo deshonran con sus prácticas, reduciéndolo a una fuerza, un sentimiento o una experiencia. Las corrientes carismáticas bien marcadas y también las corrientes pentecostales liberales que hacen abuso del Espíritu Santo, ven al Espíritu Santo como una fuerza, como un sentir, como una experiencia, como un sueño. Entonces basan su fe en experiencias que tienen que sentir, ¿sí? Experiencias, entonces. Y esas experiencias que cada vez van creciendo más y más, van poniendo a la palabra, a la Biblia, en un segundo o tercer lugar. Y de esa manera se tergiversa
la enseñanza correcta acerca de quién es Dios y quién es el Espíritu Santo de Dios. Los televangelistas, los sanadores de fe, los predicadores de la prosperidad, quienes dicen que poseen un poder santificador o un poder sanador para hacer milagros, pues sus escenarios, cuando uno ve, sus escenarios están llenos de prácticas no bíblicas y aducen que esas experiencias que están viviendo esas personas son atribuibles al Espíritu Santo de Dios, como por ejemplo el hablar galimatías. ¿Qué es una galimatía? Es pronunciar algo que no se entiende, que no tiene una traducción, que no es un idioma real, eso que le llaman hablar en lenguas, caerse de espaldas, reírse sin control, retorcerse en el piso, todas esas experiencias que se ven en sus escenarios. Estos predicadores, televangelistas, sanadores de fe y los predicadores de la prosperidad le aducen que es obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero será eso lo que nos enseña la Biblia? Un libro que estuve leyendo en estos días, Fuego Extraño se llama el libro, del pastor John MacArthur, cita lo siguiente. Dice, una devaluación de la verdad del Evangelio se observa en el amplio marco ecuménico del mundo carismático, el cual incluye carismáticos católicos, pentecostales unitarios, maestros de la palabra de fe y otros grupos. La renovación carismática, dice que católica, se inició en el año 1967, cuando un grupo de estudiantes dijo haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. El movimiento fue pronto reconocido de manera oficial por el Papa Juan Pablo II y se expandió rápidamente con la bendición de la Iglesia Católica, que para el año 2000, desde 1967 al año 2000, se estimaba que habían 120 millones de carismáticos católicos. El crecimiento exponencial que ha tenido esta corriente. Ahora, en otra parte de este libro de Fuego Extraño nos da la siguiente información. En total, el número de pentecostales y carismáticos que hacen abuso de la manifestación del Espíritu Santo, porque también hay iglesias pentecostales que son muy conservadoras y que realmente honran al Espíritu Santo de Dios, pero hay otras que no. Dice que estos grupos que no honran realmente al Espíritu Santo de Dios de todo el mundo es más de 500 millones de personas que siguen estas enseñanzas. 80 millones en Norteamérica y en América Latina, 141 millones de personas que han sido arrastradas hacia estas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque estas falsas enseñanzas lo que le prometen a las personas es salud, dinero, prosperidad y que todos le vaya bien. Y bueno, claro, ¿qué persona que escucha ese mensaje no va a querer asistir, no va a querer ir, no va a querer entonces participar? Pues todas las personas es lo que más necesitan. Pero eso no es el verdadero evangelio bíblico. ¿Y qué más dice, para terminar la cita del libro de Fuego Extraño? Dice que estos grupos representan una cuarta parte de la cristiandad mundial, aceptando algún tipo de evangelio de la prosperidad. Los principales líderes de estos grupos son Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joyce Meyer, Teddy Jakes, Joel Osteen, Clifford Dollar y Cash Luna son algunos de los más prominentes líderes de este abuso que hacen del Espíritu Santo de Dios. Es un evangelio, dice la cita de este libro Fuego Extraño, este evangelio de la prosperidad o este abuso del Espíritu Santo es un evangelio incapaz de salvar, facultado por el deseo humano nada más, pero no por el Espíritu Santo de Dios. Fin de la cita, ¿no? Así es que eso es a grandes rasgos para que ustedes vean y podamos comprender la importancia de conocer al Espíritu Santo de Dios, ya que hay muchas personas que están siendo engañadas y hay muchos líderes que se aprovechan de estas personas inocentemente y porque desconocen la palabra de Dios, abusan de ellos. Así es que
Para eso nosotros tenemos la Biblia. La Biblia es, escuche bien, la Biblia es la fuente fiable donde podemos obtener respuestas acerca de quién es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia es el libro inspirado por Dios que nos ha dejado para que podamos nosotros allí encontrar respuestas acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo de Dios, acerca de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Primero que todo, vamos a ver, hay mucho que decir sobre el Espíritu Santo de Dios, pero voy a citar algunas características por el tiempo que tengo. Y la voy a agrupar, primero que todo, que Él es Dios. La Biblia deja sentado claramente que el Espíritu Santo es Dios. Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, y luego el versículo 26, mire, primero Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Sobre la faz de las aguas. El versículo 26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De estos primeros versículos de la Biblia, ¿sí? La Biblia desde el comienzo se refiere a que el Espíritu Santo desde el momento de la creación estuvo activo en la creación, ¿sí? Y Él es Dios, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que podemos nosotros ver en estos versículos es que el Espíritu Santo crea y da vida, crea y da vida. Ese es lo primero que vemos. Así es que la Biblia se refiere al Espíritu Santo de Dios, que Él estuvo activo en la creación, juntamente con el Padre y juntamente con el Hijo. Cuando observamos el momento cumbre de la creación del ser humano, ¿sí? Encontramos en la Biblia que nos revela la siguiente palabra: hagamos. Hagamos, dice allí en el versículo 26. Es un término sagrado que afirma que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo de Dios estuvieron involucrados en la creación del ser humano, en la creación del ser humano. Así es que primero vemos entonces que el Espíritu Santo crea y da vida. Segundo, el Espíritu Santo como Dios todo lo sabe. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 y el 11, dice lo siguiente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí Pablo cuidadosamente expresa que el origen de su mensaje, el origen de su predicación está en Dios. Y Dios se lo había revelado a través del Espíritu Santo para que conozca todas las cosas de Dios, ¿sí? Así es que ese conocimiento viene de Dios. El Espíritu Santo todo lo sabe de Dios. Y esto nos habla también a nosotros, que si el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo conoce, eso nos habla de un atributo, la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios es el conocimiento que Dios posee y que Él posee incluyendo todas las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas futuras. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, Él todo lo sabe. Él no necesita que nadie le enseñe, que nadie le dé información. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo escudriña, dice aquí. Tercero, que el Espíritu Santo es eterno. También vemos entonces que el Espíritu Santo es eterno. Hebreo capítulo 9, versículo 14, dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para que sirváis al Dios vivo. Nosotros la semana pasada y la antepasada estuvimos hablando de las obras, que los hombres crean obras para agradar a Dios,
pero realmente llevamos el estudio la semana pasada que si el hombre no nace de nuevo, si el hombre no es regenerado, si el hombre no tiene el Espíritu Santo de Dios, todas sus obras no son agradables delante de Dios, porque Dios cuando mira y se detiene a ver qué es lo que hace el hombre, Dios no mira lo externo, sino lo interno del corazón, y cuando mira lo interno del corazón, ese corazón todavía está manchado por el pecado, es un corazón no arrepentido. Así que las obras que el hombre haga no son de agrado para Dios, y son obras muertas. Y aquí eso es lo que está diciendo el pasaje, pero es Dios quien limpia nuestras conciencias, dice, de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Recién cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tenemos un nacimiento espiritual, recién entonces podemos agradar a Dios con nuestras obras. Pero aquí el texto, ¿qué nos habla acerca del Espíritu Santo de Dios? Mire, el Espíritu Santo de Dios, ya vamos viendo entonces que cree y da vida, que todo lo sabe. Una fuerza no da vida, una fuerza no crea nada, una fuerza no sabe nada, una fuerza mucho menos es eterna. Pero aquí se nos habla a nosotros que el Espíritu es el Espíritu eterno, dice el Espíritu eterno. La eternidad nos habla de la existencia de Dios que no puede ser medida por el tiempo. Dios siempre ha existido, Él siempre ha sido Dios, y el libro de Hebreos en este capítulo 9, versículo 14 nos habla que el Espíritu Santo también es eterno, también es eterno. Ahora, el Espíritu, así como Dios Padre y Dios Hijo, también se le debe glorificar, y solamente glorificamos a Dios, a la divinidad, ¿sí? Miren, en el Antiguo Testamento, el Salmo 29:3 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, dice el Dios de gloria. Así es que en el Antiguo Testamento Dios es el Dios de gloria, el Dios de gloria. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿sí? Así que el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el Señor de gloria, ¿sí? Encontramos en el Antiguo Testamento que Dios es el Dios de gloria. En el Nuevo Testamento encontramos pasajes que nos hablan de que Jesús es el Señor de gloria, y también encontramos pasajes que nos hablan del Espíritu, que es el Espíritu glorioso. El Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice así, esta cita bíblica: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que este pasaje nos habla del glorioso Espíritu de Dios. Tenemos entonces nosotros la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, que los tres son gloriosos, ¿sí? Porque nosotros creemos en un Dios trino, ¿sí? El Padre es el Dios de gloria, el Hijo es el Dios de gloria y el Espíritu es el Espíritu glorioso de Dios. La palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia, pero sí encontramos multitudes de versículos que nos hablan acerca de un Dios trino, El Espíritu Santo, también como su nombre lo dice, es santo, así como el Padre es santo, 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 santo eres tú, oh Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo también es santo. Y Él es Dios, ¿sí? Él es Dios. Hay un pasaje más para poder ir continuando viendo estas citas de que el Espíritu Santo es Dios. Crea y da vida, todo lo sabe, es omnisciente, también es omnipresente, también es omnipotente, es eterno, ¿sí? Es el Espíritu de gloria, Él es santo como Dios es santo. Y Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4 nos va a dar un resumen de lo que acabamos de ver. ¿Qué dice capítulo 5 del libro de Hechos en el versículo 3 y 4? Dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, dice. Aquí Ananías y Zafira, una pareja, un matrimonio que asistía a la iglesia. Ellos vendieron una propiedad
y después llevaron un dinero para darlo para las necesidades en la iglesia, pero ellos mintieron, dijeron que esa era la cantidad sobre la cual lo habían vendido y Pedro los confronta. Entonces Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo de Dios? Y al final le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, que al mentirle al Espíritu Santo de Dios, estaba mintiéndole también a Dios. Este versículo nos deja claramente a nosotros, sin ninguna duda, de que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Así es que eso es lo que vamos nosotros viendo. También vemos a un Dios de verdad, sí, un Dios de verdad y sin iniquidad, que se habla en el Antiguo Testamento. Jesucristo se presentó como yo soy la verdad y la vida, y también vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, más adelante que lo citemos, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Nuevamente, pasajes que hablan acerca de la Trinidad, de la divinidad, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Un Dios de verdad, Jesucristo, que mencionó yo soy la verdad, y el Espíritu de verdad. Así es que el Espíritu Santo es uno con el Padre y es uno con el Hijo. Lo vemos en el bautismo de Jesús, y también vemos que el Espíritu Santo de Dios es el inspirador de las Sagradas Escrituras, de este libro que tenemos en nuestras manos, del cual tomamos la palabra de Dios para predicarla, para leerla, para enseñarla o para estudiarla personalmente. El Espíritu Santo de Dios ha sido quien ha inspirado las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así es que todo el contenido que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, toda esta palabra de Dios no ha sido escrita por voluntad humana, sino que ha venido a quedarse registrada aquí cuando el Espíritu Santo de Dios inspiró a hombres a escribirla. El autor realmente es Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Así es que eso vemos, que el Espíritu Santo, por lo tanto, no es una fuerza, ¿sí?, inmaterial, sino que es Dios. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo. También es una persona, ¿sí? Algunos términos que indican acerca de que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo posee libertad y posee propósito. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice así este texto: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este pasaje, este versículo, ¿de qué nos está hablando? Está hablando de que para que los creyentes en la iglesia de Corintios, a donde se estaba dirigiendo esta carta, para que ellos ejercieran, todos juntos ejercieran su ministerio dentro de la iglesia, necesitaban ser capacitados por Dios. Y Dios les daba dones. El don es una capacidad especial que Dios le da a los creyentes para que les sirvan en la congregación. Así es que de esta manera vemos que el Espíritu Santo es el que reparte, y que reparte a cada creyente como Él quiere. Y no es que lo haga aleatoria, de una manera por casualidad o de una manera entonces sin ningún propósito, sino que no lo hace así. El Espíritu Santo, Él da estas capacidades, da estos dones especiales que se los otorga a los creyentes solamente, y los da como Él quiere, pero lo hace con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito que al capacitar, el propósito para que los creyentes que tienen estos dones sirvan en la iglesia para capacitar y edificar a otros creyentes, ¿sí? Y así la iglesia cumpla los propósitos divinos de Dios. Así que vemos al Espíritu Santo que reparte y que da voluntariamente y con un propósito, y eso es un atributo de una persona divina como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo posee inteligencia, sabiduría, eso dice el libro de Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y este espíritu de sabiduría, de inteligencia, ¿le pertenecen a quién según el versículo? Le pertenecen al espíritu de Jehová, al espíritu de Dios. Y lo que nos está hablando el versículo 1 de este capítulo 11 de Isaías, que nos habla acerca que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, nos habla acerca de una profecía que está en el Antiguo Testamento que hace referencia a Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el padre de David. El padre de David, linaje al que pertenecieron José y María, quienes fueron escogidos por Dios para el nacimiento de su Hijo Jesucristo. A eso se refiere esta profecía, ¿sí? Porque Dios, a pesar de que el pueblo de Israel fue infiel, a pesar de que el pueblo de Israel se fue tras otros dioses y fue idólatra, ¿sí? Y se alejaron de Dios, Dios no renunció a sus planes y Dios siempre mantuvo un remanente para que a través de ese remanente y a través del linaje de David viniera nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando Jesús estuviese cumpliendo su ministerio aquí en la tierra, dice este versículo que el Espíritu Santo vendría sobre él. ¿Para qué? Para impartirle las cualidades que él tiene, como son sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Estas cualidades le permitirían a Jesús ejercer su ministerio. Así que de esto habla este pasaje, ¿sí? De esto habla este pasaje. ¿Cuál es la importancia de conocer más acerca del Espíritu Santo de Dios? Acabamos de ver 8 características, atributos acerca del Espíritu Santo de Dios para mostrar que la Biblia nos habla que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es una persona y la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué usted debe interesarse en esto? ¿Sí? ¿Por qué usted debe ponerle atención? ¿Por qué usted debe hoy reflexionar cuánto conoce de la tercera persona de la Trinidad? Miren cuántos millones y millones de personas están siendo arrastradas por una falsa enseñanza. Así es que escuche entonces con atención, mi hermano, ¿sí? Mire, ¿por qué? Porque mucho ha escuchado usted acerca del Padre. Es lo que más de repente ha escuchado y tiene la idea de que el Padre está distante, está allá en el cielo, está allá en su trono y que está lejos y que de repente lo tenemos en nuestra mente como alguien inalcanzable. Y cuando hemos escuchado del Hijo acerca de Jesucristo, hemos escuchado que Él vino a la tierra, que hizo muchos milagros, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Y por lo tanto nos parece también que está lejos, allá en la historia pasada, allá donde Él recorrió las tierras de Jerusalén y allí entonces realizó su ministerio. Y también nos parece que esa época a comienzo del siglo I quedó allá atrás. Así es que entonces el Padre inalcanzable por un lado, allá en los cielos, y Jesucristo allá en la historia pasada, ¿sí? Nos traen un concepto, ¿sí? Que debemos nosotros reformular en nuestra mente, porque ¿sabe qué? Es precisamente aquí donde radica una de las razones importantes por las cuales debemos interesarnos en conocer acerca del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que está activo hoy está activo, ¿sí? En el mundo y está activo hacia los incrédulos y en los creyentes. Hacia los incrédulos porque el Espíritu Santo todos los días, a través de muchas formas y muchas maneras de cómo se predica la palabra, de cómo se evangeliza, de cómo se comparte un versículo, de cómo el cuerpo de Cristo y la iglesia va evangelizando, el Espíritu Santo va haciendo su obra hacia los incrédulos, ¿sí? De una manera externa, convenciéndolos de pecado, de juicio y de justicia. Esa es la actividad que hoy el Espíritu Santo está haciendo. Y en los creyentes, porque el mundo se compone de creyentes y no creyentes. No, el mundo nosotros los humanos lo hemos dividido de repente en continentes, sí, en razas, pero para Dios solamente hay dos grupos, creyentes y no creyentes. Y el Espíritu Santo está activo el día de hoy hacia los incrédulos para convencerlos de pecado, ¿sí? Y está activo
en los creyentes, ¿sí? Viviendo en ellos, viviendo en nosotros. Así que es justamente la tercera persona de la Trinidad a través de la cual la divinidad trinitaria obra actualmente en los creyentes. Y esta es la primera razón de la importancia que debe tener en nuestra mente, en nuestro corazón, el conocer más de quién es el Espíritu Santo de Dios. Una segunda razón es la obra del Espíritu Santo es la que más se destaca en los tiempos que hoy vivimos, ¿sí? Las tres razones que le voy a dar están relacionadas. Mire, en el Antiguo Testamento, Dios Padre estuvo más activo en su trato con la humanidad, en su trato con Israel, en su trato con Abraham, en su trato con los hombres, en su trato con los sacerdotes, con los reyes y con los profetas que él escogió para que le sirvan. El Padre era la primera persona de la Trinidad que estuvo más activo, ¿sí? Él se manifestaba, él enviaba a los ángeles, él le hablaba directamente a los profetas, él se revelaba en sueños, era el Padre que estuvo más activo. En el periodo entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿sí? No estoy diciendo en periodo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son dos cosas diferentes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y es muy diferente decir el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí ejerciendo su ministerio y durante el tiempo que él vivió, sus 30 años aproximadamente, él vivió bajo el Antiguo Pacto, ¿sí? Así es que en el periodo entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, Dios el Hijo, Jesucristo, fue quien destacó más su actividad ministerial. Destacó más su actividad ministerial. Él estuvo haciendo milagros, él estuvo sanando leprosos, él estuvo dándole vista a los ciegos, él estuvo recorriendo las calles de Jerusalén, ¿sí? Galilea, él estuvo entrando en las sinagogas, él estuvo confrontando a los fariseos. O sea, la actividad del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estuvo muy activa en ese periodo entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora, desde el día de Pentecostés y hasta la fecha de hoy, la persona de la Trinidad que está más activa el día de hoy es justamente el Espíritu Santo de Dios, quien destaca su actividad ministerial hoy en el mundo. Una tercera razón relacionada con la segunda y con la primera se centra precisamente en que el Espíritu Santo es a través de él que se hace tangible la presencia divina en los creyentes, ¿sí? En los creyentes. Y aquí es donde viene el gran error de muchos grupos que se van a un extremo de querer experimentar cosas, de querer tener un éxtasis, de tener unas experiencias para ver que el Espíritu Santo está en mí, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo sí Dios lo ha dejado para que sea una forma tangible de manifestar su presencia en nosotros, pero lo hace de una manera bíblica, de una manera ordenada. Y aquí es donde yo me quiero detener un momento para decir lo siguiente, que debido al desconocimiento bíblico de muchas personas que asisten a iglesias o que se exponen a mucha información en internet de enseñanzas que son aparente presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu, la llenura del Espíritu, el hablar en lenguas o hablar en lenguas angelicales, de personas que se caen, de personas que tiemblan, de personas que se revuelcan, de personas que se golpean y que todas estas cosas le atribuyen a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Déjeme decirle que estas manifestaciones son indignas y no son atribuibles al santo ser del Espíritu de Dios. No son atribuibles a él, ¿sí? Mucha gente está engañada por estos falsos maestros, por estos carismáticos, el pentecostalismo liberal o unitario, las corrientes del Evangelio de la Prosperidad, muchas personas y hermanos aún de muchas iglesias que por la falta de conocimiento bíblico, por la falta de estudiar la palabra de Dios y también por la falta de ser humildes para dejarse enseñar, porque hay que ser humildes para dejarse enseñar y saber que quizás no hemos estado centrados en una correcta enseñanza del Espíritu Santo de Dios, pero hay muchas personas que son orgullosas y que no se quieren dejar enseñar. Y hay que ser humilde para decir, bueno, quizás de repente no conozco bien y necesito estudiar la palabra para ver si mi iglesia donde yo estoy está centrada en una correcta doctrina acerca del Espíritu Santo de Dios.
Así que cuando usted dé ese paso de humildad, realmente Dios lo va a guiar a conocer a través de la Biblia la verdadera persona del Espíritu Santo de Dios. Y de esta manera usted va a poder honrar mejor al Espíritu Santo de Dios, que en estas manifestaciones, ¿sí?, y que no son atribuibles al Espíritu Santo de Dios, esto entonces se pueda tener esa diferenciación, ¿no? Nosotros debemos interesarnos en la persona del Espíritu Santo de Dios. Unas acciones que indican la personalidad del Espíritu Santo de Dios. Él intercede por nosotros. Por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice lo siguiente. Y de igual manera, el Espíritu, dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos dice, ¿no? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu, por ejemplo, sabe y conoce cuáles son nuestras debilidades, sabe y conoce qué cosas son las que nos acongojan, qué cosas son las que nos preocupan, qué cosas son las que mortifican nuestros sueños, de qué cosas estamos preocupados. El Espíritu Santo conoce todo eso. Y cuando nosotros vamos en oración, así es que cuando dice aquí, con gemidos indecibles, ¿sí? Y esto quiere decir que el Espíritu Santo lo hace de una manera con ruegos divinos, ¿sí? Es un contenido profundo. El Espíritu Santo está haciendo ruegos divinos por el bienestar espiritual de cada uno de nosotros los creyentes. A eso se refiere gemidos indecibles, gemidos indecibles. Son ruegos del Espíritu Santo, comunicándose con el Padre en un lenguaje intratrinitario entre ellos, ¿sí? Pero que jamás el Espíritu Santo hace algo tan irreverente como muchas personas dicen: yo declaro, yo reclamo, yo entonces te pido, Señor, yo reclamo mi bendición, yo declaro con mi boca. No, el Espíritu Santo es un que nunca hace eso delante del Padre. Él nunca dice: en el nombre de Jesús, entonces yo declaro esto. No, el Espíritu Santo lo hace con gemidos indecibles, de una manera reverente, hace ruegos por nuestro bienestar espiritual. Pero sin embargo el hombre creado por Dios, ¿sí? El hombre se pone a una altura de reclamarle a Dios bendiciones, de declarar, ¿sí? De que su boca realmente es más poderosa que Dios. Dios no hacemos relacionarnos con Él de esa manera. Así es que el Espíritu Santo está allí en nuestros corazones para interceder de una manera reverente hacia el Padre, de una manera santa hacia el Padre, de una manera que lo hace con ruegos divinos para nuestro bienestar. El Espíritu Santo, décima característica que le estoy dando, ¿sí? Les he dado entonces que como Dios, vimos que Él crea y da vida. Segundo, todo lo sabe, es omnisciente, es eterno, Él es el Espíritu de gloria, Él es santo, Él es Dios. Entonces, otras razones acerca de su personalidad. Hemos visto que Él posee libertad y propósito, posee inteligencia, sabiduría, y ahora estamos viendo entonces que Él intercede por nosotros. Y décimo, Él nos enseña, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 13, hay que aclarar bien esto también. Dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas humanas, sino con las que enseña el Espíritu, a lo espiritual. Cuando Pablo aquí habla y nosotros, se refiere a nosotros, a todos los creyentes, ¿sí? Dice que hemos recibido, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Es decir, en los tiempos, cuando Pablo escribió esta carta,
a los Corintios, más o menos el año 55 o 56 después de Cristo, aún no se tenía toda la Biblia, aún no se tenían los 66 libros que nosotros tenemos. Así es que la Biblia se cierra con el libro de Apocalipsis casi aproximadamente 40 años después. En el año después de Cristo se termina con el último libro de Apocalipsis y se cierra el canon bíblico. Así que en ese periodo en el que Pablo está escribiendo a los Corintios, no se tenía toda la Biblia. Por lo tanto, el Espíritu Santo sí, les estaba enseñando, les estaba dando revelaciones a los discípulos y a los apóstoles, discipulen, evangelicen a los no creyentes y también a que escribas ahora tenemos. Así que este pasaje aplica entonces de esta manera para ese tiempo, para esa época, ¿sí? Algo más para complementar esto, ¿sí? Que el Espíritu Santo enseña, pero también el Espíritu Santo guía. Juan capítulo 10, lo siguiente, dice, aún tengo, Jesús le está diciendo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y dice aquí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Aquí está el Espíritu de verdad, el Padre de verdad, el Hijo de verdad, el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice. Miren, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús a sus discípulos? Está hablando del Espíritu Santo que vendrá y los guiará a toda verdad, dice, ¿sí? A toda verdad. Él los enseñará, dice, ¿sí? Eso dice el versículo. Porque ahora no podéis llevar todo lo que yo les estoy enseñando y todo lo que le está diciendo, todo lo que yo ya les he dicho, ni siquiera lo pueden comprender. Hay cosas que no pueden comprender. Muchas comprendían. Miren, por ejemplo, en el momento que Jesús está hablándoles acerca de que Él sí va a ellos para que turbe su corazón y no tengan miedo, porque dice el capítulo del Evangelio de Juan, en el capítulo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y miren qué pregunta Tomás. Tomás, Señor, no sabemos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Miren la pregunta de Tomás. Más adelante pregunta Felipe, en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué le responde Jesús? ¿Tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto antes, tú muéstranos al Padre. Y Jesús sigue hablando con ellos. Y más adelante, en el versículo 22, Judas pregunta, le dijo Judas, Señor, ¿cómo es otros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces los discípulos, 3 años con Jesús les predicaba, Jesús les veía las manifestaciones, pero muchas cosas no comprendían. Y por eso Jesús le dice aquí, no pueden sobrellevar ahora si yo les sigo enseñando más cosas. Pero ¿saben qué? Va de verdad y Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará. ¿Y qué era lo que oía el Espíritu Santo? Del mensaje del Hijo. Qué maravilloso. Y dice, Él los hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Así que los discípulos, cuando Jesús ascendió a los cielos, no se quedaron solos, sino que vendría el Espíritu Santo para darles a ellos y guiarlos en esa enseñanza y en ese conocimiento, ¿sí? Los discípulos de Jesús, después de la ascensión de Jesús, estarían sin Él. Tenían que escribir acerca del Salvador. Y tenían que relacionar todo eso con las profecías, con el propósito de que Cristo sea glorificado. Esta tarea humanamente era imposible, sí era imposible.
para un grupo de hombres indoctos, porque eran pescadores, no habían pisado nunca la sinagoga, excepto Pablo, que Pablo sí tuvo un entendimiento, un conocimiento mayor, pero no lo entendías. Había una verdad entretejida desde el huerto del Edén, y a través de Abraham, a través de Israel, hasta el regreso de Cristo, una verdad escondida allí que los discípulos tenían que saber. Dio a esa verdad el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios les reveló para pararlos en este aprendizaje. Tuvo que venir el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, ¿sí? Este pasaje hoy no se aplica a nosotros. Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, pero ya no para revelarnos otra verdad. La bíblica ya fue revelada y se terminó el canon, cerrado el canon, ya todo lo que Dios a través del Espíritu Santo le reveló a los discípulos acerca de la verdad de Cristo, entretejida de Génesis, a través y que se iba mostrando a través de los pactos de Abraham, de David, ¿sí? Y a través de los profetas y a través de su venida de Jesús y a través de las profecías de Apocalipsis para la segunda venida de Cristo, todo eso fue revelado. Y el Espíritu Santo le dio a conocer ese conocimiento, esa revelación a los discípulos, a los apóstoles. ¿Para qué? Para glorificar a Cristo, para glorificarlo a Él. Nosotros ya tenemos aquí la revelación. No tenemos que esperar que el Espíritu Santo nos revele algo, ¿sí? Ese es el gran error de muchas congregaciones. A mí el Espíritu me dijo, a mí el Espíritu me reveló esto, a mí el Espíritu me enseñó esto en sueños, a mí el Espíritu me reveló esto para ti, hermano, sí, tengo esta revelación para ti. Ahí se cae entonces en subjetividad. La Biblia no es subjetiva, la Biblia es la verdad de Dios para nosotros. Todo lo que necesitamos saber de Cristo, ya no necesitamos que alguien nos revele. Todo lo que necesitamos saber acerca de la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo está aquí en su palabra. Y ya no hay marca de Cristo, ¿sí? De lo que nosotros tenemos que saber. Así es que hoy nosotros ya gozamos de la revelación. Todo lo que tenemos que saber acerca de Cristo está aquí en la Biblia. Pero miren, la verdad de la obra del Espíritu Santo siempre está enfocada en el Salvador. Dice aquí, Él me glorificará, dice. Sin embargo, estos televangelistas, estos sanadores, estos embaucadores, estos falsos maestros, ¿sí? ¿Qué hacen con el Espíritu Santo de Dios? ¿Realmente que predican está glorificando a Cristo? Realmente cuando ellos dicen esto es obra del Espíritu Santo de Dios, que la gente se cae, se revuelca, comienzan a hablar balbuceando unas palabras que nadie entiende y dicen no, está lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Realmente eso glorifica a Cristo? Santo, me glorificará a mí. Pero no, la enseñanza no glorifica. Hay que salir huyendo de esos lugares. Y hay que dejar de estar viendo y siguiendo a esos falsos maestros y concentrarnos en lo que dice la Biblia. Así es que si una persona, un predicador, un maestro que usted está escuchando en sus prédicas, no glorifica en su enseñanza a Cristo, póngale mucho cuidado a eso. Porque la enseñanza que el Espíritu Santo toma para glorificar al Hijo, para glorificar a Cristo, ¿toma de dónde? La toma de las Escrituras. Y cuando un maestro, un predicador, alguien que se pone al frente tuyo, toma la Biblia y el versículo que saca, lo saca fuera de contexto y nunca la glorificación de Cristo, está tergiversando la enseñanza de Dios. Es un falso, está engañándote. Terminamos con lo siguiente: el Espíritu Santo de Dios santifica, ¿sí? Fuerza, no te santifica. Los 6 versículos 9 al 11 dice, no sabéis, se harán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mirando eso de allí, entonces parece que no hubiese esperanza, pero qué hermosa pudo haber en mi corazón en el momento que dice, y estos erais algunos, ¿sí? Erais algunos, la gracia de Dios
Él nos santificó, Él nos perdonó, Él nos salvó. Y esto era y algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él es a los creyentes. Solamente les da una nueva vida, les da los cambia su corazón, solamente viene a morar, sino que el Espíritu Santo lo santifica progresivamente. Y el Espíritu Santo de Dios ama, una fuerza no ama. Sin Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Jesucristo y por el amor del Espíritu, por mí a Dios. Decía Pablo, oraba, pedía a la iglesia que oraran por él y le decían por el amor del Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo ama y lo demuestra cuando por nosotros nos guía, cuando no nos revela, no nos da nueva revelación, porque toda la revelación ya está aquí, pero el Espíritu Santo hoy nos ilumina para entender esta revelación que está aquí en su palabra. Él nos ilumina para entender esto, ¿sí? Y el que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender las Escrituras, ¿sí? Porque esto se discierne espiritualmente. Nos da entonces esa iluminación para entender la palabra de Dios, para llevarnos a un mayor conocimiento del Padre, a glorificar a Cristo. Por eso cada vez que uno estudia la palabra, cada vez que uno se tiene contacto, cada vez que uno la lee, entonces uno más y más glorifica a Cristo Jesús. Más y más le da la honra al Cordero de Dios, al Cordero inmolado, al Cristo que vino a este mundo, ¿sí? Y que vendrá por segunda vez, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿sí? Pero si en un lugar toman la Biblia y nunca llevan a la glorificación de la obra de Cristo, entonces póngale mucha atención a esa enseñanza que usted está recibiendo. Conclusión. La Biblia es la fuente fiable donde podemos distinguir claramente a la persona del Espíritu Santo de Dios. Como Dios, ¿sí? Como la tercera persona de la Trinidad. Una fuerza tiene origen, pero la Biblia se refiere al Espíritu Santo como un espíritu eterno, ¿sí? Que activamente estuvo en la creación, en perfecta unidad con el Padre y con el Hijo, quienes son de la misma esencia divina, coiguales, coexistentes, coeternos, ¿sí? Divinos, ¿sí? El Espíritu Santo da y sostiene vida humana y animal, una fuerza no da vida. Una fuerza no es santa, el Espíritu de Dios posee este atributo, Él es santo, y por ser el Espíritu de Dios vivo, se le debe toda adoración y toda honra y toda gloria. Él es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, es el Espíritu eterno, es el Espíritu Santo, es el glorioso Espíritu del Dios vivo, a quien tenemos que honrar, a quien tenemos que honrar. No es el espíritu de desorden, de crear un desorden, de crear entonces una manifestación deshonrosa al Padre. No, no, no. Si usted es un creyente, habiendo escuchado todo esto acerca de que el Espíritu Santo es Dios y de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y de que Él intercede por nosotros, que Él nos enseña, que Él nos guía, que Él nos ama, ¿sí? Que Él es santo, que Él es creador, que Él es divino, ¿sí? Que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que es omnipotente, que Él es santo y que Él habita en su corazón, Él habita en su ser. Miren, el Dios lejano que aparentemente tenemos esa idea y Cristo histórico por allá lejano, ¿sí? Pero en la tercera persona de la Trinidad, ese Dios lejano y ese Cristo histórico están morando en nosotros. Qué hermoso, que yo lo alabo a Dios, sí, porque Él no es un Dios lejano de nosotros, sí, Él está en nosotros, Él es el Emmanuel, Dios con nosotros y el Espíritu Santo en nosotros, en nosotros. Y si usted es un creyente, usted tiene que examinarse si realmente conoces al Espíritu Santo de Dios que mora en ti, que ha hecho de tu ser su santa habitación, su santa habitación. Entonces yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, tú que eres creyente, ¿es honrosa tu relación con el Espíritu Santo? ¿Lo honras a Él? ¿Tienes temor del Espíritu Santo de Dios? Examínate si todo lo que piensas, todo lo que haces o todo lo que hablas honra al Espíritu que mora en ti.
Hay muchas personas que con estos labios, ¿sí?, alaban a Dios, pero con estos labios insultan, dicen malas palabras. ¿Usted cree que esa es una forma honrosa de tener una relación con el Espíritu Santo que mora en usted? Si usted está participando en lugares donde se ofende al Espíritu Santo con una falsa adoración, comience a leer la Biblia para que la verdad resplandezca sobre su alma y seas conducido a honrar al Espíritu de verdad. Y antes de orar, quiero terminar con una cita del pastor Charles Spurgeon, que se escribió esta cita en el año 1872, y la he tomado del libro Fuego Extraño del pastor John MacArthur. Dice lo siguiente: para el creyente, escribe el pastor escribe de su corazón a su iglesia, y yo les quiero citar esta cita del pastor Charles Spurgeon para que usted también le escuche y reflexione mucho. Para el creyente dice: amado hermano, honre al Espíritu de Dios como honraría a Jesucristo si estuviera presente. Si Jesucristo morara en su casa, usted no lo ignoraría, no se iría a hacer lo suyo como si no estuviera allí. No pase por alto la presencia del Espíritu Santo en su alma. Le ruego, no viva como si no hubiera oído que hay algún Espíritu Santo. Dele su constante adoración. Reverencie al augusto huésped que ha tenido a bien hacer del cuerpo del creyente su sagrada morada. Ámelo, obedézcalo, adórelo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, tu verdad, Señor mi Dios, la cual, Padre amado, lo que produce en nuestros corazones es lo mismo que produjo en el corazón de Pedro cuando tú te manifestaste de una manera milagrosa. Y él cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, que soy pecador. Perdónanos, Señor mi Dios, porque muchos, teniendo, Señor mi Dios, el Espíritu Santo en nosotros, desconocemos, Señor mi Dios, tantas verdades de tu palabra, que por la pereza, que por la flojera, que por la falta de diligencia, no se organiza el creyente, no organiza sus tiempos para estudiar tu palabra y conocer más acerca de este santo ser que mora en nosotros, para honrarlo, para obedecerlo, para amarlo, para adorarlo, para reverenciarlo y para dejarlo que dé los frutos que tiene que dar en nuestras vidas. Y para poder mostrarle a otras personas que están engañadas que la verdadera adoración al Espíritu Santo está en las Escrituras. Señor, muchas gracias por tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana convenza de pecado, de juicio y de justicia a muchas personas que están escuchando esta transmisión. Que, Señor, tú perdones y tengas misericordia de todos estos falsos líderes, Señor, porque lo único que hacen es deshonrar tu palabra. Padre, danos convicción a nosotros de mantenernos firmes en ella, Señor mi Dios. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a honrarte cada día, Señor. Tener presente que en nosotros está tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.